¿Cómo me les va? Espero que estén Buenas noches, profe, ¿cómo bien. está? Bien, Miguel Ángel, muy bien. Muchas gracias a todos por estar presentes. Me falta una gran cantidad de gente, lo cual me preocupa, pero bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir para empezar? Muchísimas gracias por el cumplimiento, todos ustedes, con la actividad número uno. Les cuento que me falta por lo menos 15 personas sin entregar, entonces amplié el plazo hasta hoy a medianoche. Hubo personas que me pidieron el favor que inclusive ampliara el plazo más tiempo, pero pues yo les digo en serio, miren, hay un tema con la Universidad de Cundinamarca, es que ellos son muy serios, muy serios con los plazos de entrega. Es una parte de la competitividad de la especialización que no podemos obviar. Por eso yo siempre soy muy agradecido con aquellos que se esforzaron para entregarme a tiempo y que hicieron la tarea. Sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes han visto que la actividad 2 y la actividad 3 son fuertes. Sobre todo la parte que tiene que ver con encontrar un compañero o compañera, tanto para el foro como para la parte de la actividad 3. Entonces, yo debería asignarles su pareja, pero si ustedes de pronto ya tienen una pareja de manera natural, pues también me parece muy chévere. Yo estoy, digamos, abierto a eso. Ahí lo iremos viendo en el camino. Lo otro que me preocupa mucho es que si hay varias gente que no me entregó y no me llega a entregar hoy, va a ser muy complicado, que yo tendría que pedir autorizaciones a la dirección, a la directora de posgrados, etcétera, para ampliar ese plazo. Y me parece injusto con todos ustedes que entregaron a tiempo. Entonces esa parte sí, mejor dicho. Yo, lo que sí les puedo adelantar es que los he ido abriendo, y me gusta mucho la manera como abordaron el tema, la seriedad con la que abordaron el tema, y me ha gustado mucho que inclusive algunos de ustedes se han ido más allá de las lecturas y han explorado lecturas adicionales. Yo la semana pasada les decía eso. Me parece muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta que nosotros, en cualquier clase de cualquier universidad, tenemos un profesor o profesora y tenemos un material, pero no quiere decir que ese material sea digamos, la totalidad del material. Cada tema y cada temática, como lo vamos a ver esta noche, tiene otros autores. Y si bien la parte de la gestión de conocimiento tiene esa parte de los autores, que son básicos, como ustedes lo desarrollaron en la actividad, las teorías administrativas van dando lugar a que haya personas, inclusive dentro de la misma América Latina, como lo van a ver en la presentación de hoy y en la clase de hoy, que han estudiado e investigado el tema de los últimos 10 años de manera muy juiciosa. Pues son profesores investigadores que están abocados a contribuir a la teoría administrativa desde el punto de vista de la gestión de conocimiento y del aprendizaje organizacional. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, me encanta aquellos de ustedes que lo toman muy en serio y que realmente lo van trabajando. Entonces, la dinámica de esta noche sigue siendo la misma, con la particularidad de que en un momento determinado me voy a detener en el tema de la discusión de grupo, por si alguno tiene una pregunta o tiene una inquietud, etcétera, etcétera. De manera que de aquí a las 10 de la noche, 10 y 10, lo que sea, pues todo el mundo tenga muy bien, digamos, comprendido el material y la manera como vamos a desarrollar la clase. Entonces, eso les quiero contar. Bueno, entonces Erika, muchachos, me pregunta: profe, respecto a la actividad 2, tengo una inquietud referente al punto 2. Dice: seleccione la gráfica de otro compañero y compártala con sus hallazgos, elabore una nueva gráfica que incluya los 4 autores. Cuando dice que incluya 4 autores, ¿quiere decir los de la persona que escoja y los míos? Sí, realmente a la hora de la verdad no son, digamos, yo voy a tener que escoger 4 autores, pero con el compañero voy a escoger un autor con el cual tengo similitudes. No necesariamente los 4 autores, sino un autor. Nuevamente les digo, léanse muy bien los parámetros y las instrucciones y se darán cuenta que lo que se pide es que tú
y el compañero que escogiste, la compañera que escogiste, les haya gustado mucho un autor en particular y quieran hacer el análisis de ese autor. Entonces eso les cuento. Lo que pasa es que el ejercicio exige que yo, dentro de los 4 autores, o sea, que analice los 4 autores, pero tenga una persona dentro de ellos con las que yo comparo con otro compañero. ¿Listo? ¿Sí te respondí, Erika? Profe, buenas noches. Buenas noches. No quedé no entendí muy bien, la verdad. O sea, usted me dice que esta actividad se desarrolla es en pareja, no individual, ¿sí? No, no, no. Es individual, pero o sea, yo dentro del foro escojo un compañero que también escogió uno de los 4 autores que yo escogí. Ah, o sea que el autor que tengamos en igual, por así decirlo, es el autor que yo voy a ampliar más sobre él con lo que dice mi compañero y con lo que yo digo. Sí, exactamente tal cual. Ah, Igual les cuento a ti, Erika, y a todos sus compañeros, la actividad 2 la vamos a abrir del 1 al 15 de noviembre. Entonces tenemos, digamos, de aquí a allá para, si hay inquietudes adicionales, ustedes me cuenten dentro de 8 días si hay algunas inquietudes. Yo necesito abrir, digamos, el tema del foro en la plataforma y ahí, digamos, si hay otras inquietudes distintas a la tuya, entonces los vamos a ir resolviendo. Ustedes me lo pueden mandar por Moodle o, como les dije siempre, me lo pueden mandar por correo electrónico, yo les voy respondiendo, pero básicamente es eso. Y la fecha de entrega de la actividad 2 va a ser el 15 de noviembre, pues porque yo soy consciente que van a haber 2 puentes en la mitad. Va a haber puente el 5 y el 12 de noviembre. Entonces, pues eso como todo nosotros en nuestro país, pues siempre hay que el paseíto, que la rumbita, que la vaina. Entonces yo quiero que ustedes tengan la tranquilidad de saber que la actividad 1 se abre desde el 1 y se cierra el 15, para que tengan todo ese tiempo digamos, eso facilita el que es entre el 15 y el 29. Acuérdense que terminamos el módulo el 29 de noviembre, o sea, dentro de un mesecito y 4 días. Entonces, del 15 al 29 vamos a tener abierta también la actividad número 3, por si alguien muy juicioso, una pareja muy juiciosa, quiere salir ya del tema e ir entregando antes de tiempo, lo cual me va a facilitar a mí también la corrección. Entonces, por eso les digo que hoy no les tengo las evaluaciones, porque me preocupa muchísimo que una muy significativa, yo les diría que más de la tercera parte del grupo y de la cohorte no me entregó. Y varios profesores que me pasó esto, me pasó lo otro, por favor, y todo. Entonces yo, ¿qué respondí? Les dije, mire, me parece de todos modos injusto con sus compañeros que sí entregaron a tiempo, y yo tengo que hacer esta extensión por X y Y motivos, pero cuando me fui dando cuenta de que eran más personas, entonces pues me tocó. Sin embargo, tranquilos que de aquí al martes, con toda seguridad, les tengo sus evaluaciones listas. Entonces, habiendo dicho eso, entonces arranquemos con clase. Bueno, entonces, como lo hablábamos, tuvimos, tuvimos la oportunidad de mirar la gran teoría sobre todos los aspectos que cubrieron la evolución del conocimiento desde inicios de la era prácticamente de piedra, pues, y los grandes filósofos de la antigua Grecia hasta el día de hoy. Entonces, una parte muy importante de este módulo es la manera como empezamos a aterrizar ya los conceptos. Entonces, hoy vamos a ver dentro de la capacidad que tienen los profesores de los cuales les hablo, el profesor Marcelo Artana, cómo se aborda, por ejemplo, un estudio de caso en donde la gestión de conocimiento se convierte en un elemento clave para el logro del éxito de una pyme y cuáles son las condiciones que facilitan ese éxito. ¿Se acuerdan que yo les dije que para mí, dentro de todos los autores que estudiamos, el más importante o el que más me gusta a mí es Peter Senge? Peter Senge tiene 2 libros que yo los invito realmente a que ojalá se enamoren del tema, y si pueden conseguir el libro lo consigan. Se llama La Quinta Disciplina, tal cual como lo vemos en la diapositiva, La Quinta Disciplina. Sin embargo,
Hay otro que es la implementación de la quinta disciplina que se llama la gestión la danza del cambio, la danza del cambio. Tal vez ustedes se han topado con el libro La danza del cambio y a mí me parece muy importante que se enamoren de Peter Senge, porque cuando entremos ahorita al componente la semana entrante o la siguiente semana, el componente de aprendizaje organizacional, se van a dar cuenta que el papá del aprendizaje y desaprendizaje organizacional es Peter Senge. A mucha gente le gusta y le gustó mucho en la última década del 90 y la primera década del 2000 Peter Drucker, y fue como, mejor dicho, pues el boom total, porque Peter Drucker pues se rompió, era una persona muy carismática, él tenía una gran cantidad de textos, publicaba libros, venteados, etcétera, pero, por ejemplo, no pudimos abordar a Michael Porter. Entonces, digamos, yo con lo que voy a hacer es sugerirles autores complementarios y profesores complementarios que nos han ayudado mucho a entender la gestión de conocimiento y el aprendizaje organizacional. Entonces, miren lo que dice Peter Senge, por ejemplo. Desde muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas y a fragmentar el mundo, es decir, pensamiento vertical. Al parecer, esto facilita las tareas complejas. Sin embargo, ¿qué hablábamos la semana pasada? El pensamiento complejo obliga a una organización a mirar todas las partes, a las partes como un todo, no al análisis digamos, de feudos o al análisis de unidades organizacionales, entonces que contabilidad tiene la culpa de que recursos humanos y recursos humanos le está echando la culpa a producción y etcétera, etcétera, porque hoy en día lo que se necesita es ver la complejidad de la organización para utilizar todo lo que se está analizando y lo que está ocurriendo dentro de la organización para sacar provecho del capital intelectual. Pero sin saberlo, pagamos un precio enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros actos, perdemos nuestra sensación intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. Entonces, él es holístico. Y ese tema de ser holístico a mí me fascina. Porque el concepto de holística lo que nos permite a nosotros es ser ecléctico. ¿Qué quiere decir ser ecléctico? Ser ecléctico es una persona que le da la bienvenida a una gran cantidad de conceptos y que nunca discrimina y que siempre quiere aprender de algo nuevo. Es decir, pongamos el ejemplo de una persona que quiere hacer un aprendizaje espiritual. Hay un ser humano que dice, yo fui educado dentro de la tradición judeo-cristiana. Entonces soy cristiano, soy católico, soy judío, etcétera. Y esa es una tradición. Pero ¿qué pasa con las otras tradiciones? Incluidas las tradiciones nuestras nativas antes de que llegaran los españoles. Entonces allá hay un gran conocimiento, allá hay unas místicas, allá hay unas realidades. Dentro de esas místicas, esas realidades también está Oriente, etcétera, etcétera. Entonces la complejidad me da, y ser holístico y ser ecléctico me da a mí la posibilidad de darle la bienvenida a distintos conceptos de distintas culturas. Y eso me va enriqueciendo a mí como ser humano y esa parte es muy importante dentro de esto que estamos estudiando. Hoy, sin embargo, quiero hablarles de todo el tema que compone la teoría de la administración, de la gestión y de la estrategia y del capital intelectual y cómo todos, de alguna manera, interactúan para optimizar, por ejemplo, en el caso del profesor Artana, el éxito en una pyme. Como siempre, les recuerdo estas presentaciones, la de la semana pasada y esta, las mandaré al correo electrónico de cada uno para que las tengan. O sea, todo este material lo van a tener. Bueno, entonces, los diversos enfoques que plantean en la administración, ¿qué nos plantean el día de hoy? Hay tres tipos de organizaciones en las cuales nosotros estamos interactuando. Las organizaciones públicas, las organizaciones privadas y las organizaciones llamadas sin ánimo de lucro o las ONGs. Eso quiere decir que el abordaje de la administración bajo la gestión de conocimiento se está desarrollando dentro de los tres ámbitos. Cuando yo desarrollo un análisis exhaustivo sobre el impacto de la gestión de conocimiento y el impacto del aprendizaje organizacional, no me puedo limitar al sector privado, ni debo limitarme al sector privado. ¿Por qué? Hay países
que utilizan gestión del conocimiento para el sector público. Caso, Japón. Caso, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda, Alemania, Canadá. Todos estos países toman muy en serio que en el sector público debe existir gestión de conocimiento. En Colombia no existe eso. No existe, no existe. Créanme, porque yo soy administrador público de maestría y de formación, y nosotros no tenemos esa, digamos, no hemos tomado esa decisión de, primero, hacer un proceso de benchmarking sobre cómo se debe utilizar la gestión de conocimiento en el sector público. Y segundo, seguimos como Estado siendo un país reactivo, un país que sigue en la era industrial, en donde la jerarquización está muy pronunciada, entonces la organización del Estado público es totalmente vertical, hay muy poca posibilidad de encontrar una organización del sector público que sea horizontal, que respete el trabajo en equipo, etc. Y eso es muy triste, muy grave, pero eso no quiere decir que en todas las latitudes a nivel mundial se repita. Como les digo, hay estados, como los países de los que les acabo de contar, que sí utilizan la gestión de conocimiento. El segundo tipo de organizaciones son las ONGs, o llamadas también organizaciones sin ánimo de lucro. Estas sí que utilizan la gestión de conocimiento para desarrollar su parte de desarrollo estratégico y de planificación estratégica. Entonces utilizan la administración como un componente dentro del cual yo puedo encontrar una mejor práctica que inclusive me puede llevar al término innovación social. Porque ya nos vamos a ir dando cuenta dentro de las clases que la innovación social, por ejemplo, está íntimamente ligada a la gestión de conocimiento, y los parámetros de innovación social están fundamentados en el tema del módulo. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Cómo lo hacen? Cualquiera de las tres. A través de la planificación, la organización, la dirección y control de sus recursos. Y sus recursos son 5 tipos de recursos: los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, los tecnológicos y los del conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la administración moderna, yo no solamente hago inventario sobre qué recursos materiales o qué recursos financieros tengo. Yo hoy en día incluyo humanos, tecnológicos y de conocimiento en la medición y control de la manera como se administra una organización, pública, privada o mixta, o sea, de ONGs. En el caso de una organización que nos atañe, en donde el fin es el lucro, o sea, la parte privada, pues su fin social siempre va a atender al mantenimiento a través de la retroalimentación de los recursos y los beneficios a sus dueños. Entonces, ahí, digamos que manda la parada el sector privado en, digamos, en ser competitivo y en tener una ventaja competitiva, simple y sencillamente porque ellos quieren estar a la vanguardia de su mercado. Entonces, son más propensos, en teoría, los empresarios que abrigan la estrategia de gestión de conocimiento que los otros dos tipos, porque necesitan realmente beneficiar el ingreso de los dueños, la inversión de los dueños de la empresa. Entonces, las empresas que realmente se deciden por esta estrategia, que no es una estrategia de moda, una cosa que yo les decía la vez pasada, no es que una organización hoy en día decide implementar gestión de conocimiento porque es una moda. Tal vez algunos de ustedes recuerdan el cuadro de mando integral, el Balance Scorecard. Eso de pronto en algún momento como control de gestión sí fue una moda, y entonces las organizaciones decían: nosotros utilizamos el cuadro de mando integral para hacer el análisis de cómo somos más eficientes y productivos. Eso no necesariamente aplica para la gestión de conocimiento. La gestión de conocimiento es la implementación de una temática y la implementación de una estrategia que realmente impacta a la organización de una manera tal que le permite ser competitivo. Como les decía, si se trata de una organización sin fin de lucro, entonces solamente deberá obtener los máximos beneficios posibles con el fin de cumplir objetivos y actividades, logrando así su continuidad en el tiempo. Porque ahí, ¿qué pasa? Como es una organización sin ánimo de lucro, la organización depende de los productos y resultados que den a nivel mucho social.
Entonces ustedes se han dado cuenta que las ONGs trabajan casi siempre temas muy sociales. Eso quiere decir que como no hay lucro, el éxito que tienen ellos depende intrínsecamente de haber desarrollado mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, hay ONGs muy importantes a nivel mundial que son muy grandes. El caso de la Fundación Kellogg, el caso de la Fundación Rand, el caso de la Fundación de Gates, de Clinton. O sea, hay una gran cantidad de fundaciones, de ONGs internacionales que utilizan la gestión de conocimiento como estrategia porque desarrollan mejores prácticas. ¿Cuáles son entonces las principales áreas funcionales de la administración bajo este nuevo enfoque que estamos estudiando? La administración de las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una empresa que tercamente se quiere quedar en la era industrial no aborda, por ejemplo, la temática de los negocios electrónicos, también llamados el e-business, o no aborda el comercio electrónico, llamado e-commerce. Es decir, está obviando la tecnología, y al obviar esa tecnología, lo que está haciendo es limitándose a prácticas que ya son, digamos, del siglo pasado y les está impidiendo crecer en el mercado. El ejemplo que utilizaba con compañeros y ustedes de otras cohortes es Domino's Pizza. La pizza esta multinacional que ya está en Colombia, ha hecho presencia en muchos lados, en donde ellos arrancaron en los 80, en los 90, solamente con el concepto de media hora, entrega media hora o gratis. Entonces, esas entregas eran físicas. Yo tenía unos conductores que me llevaban la pizza antes de la media hora y ese era como el impacto y el posicionamiento de mercado de ellos. Pero en el momento en que empezó la estrategia de negocios electrónicos y business, ellos inmediatamente empezaron a implementarla. Entonces, si ustedes han ordenado esa pizza en algún momento, si viven en una ciudad donde hay eso o se han dado cuenta en otra ciudad donde sí haya, uno puede pedir la pizza por internet y el seguimiento es 100% internet. Uno no tiene que interactuar con una persona. Interactúa con la persona a la hora de la entrega para pagarle. Punto. De resto, se está utilizando la tecnología de la información para tener un impacto. Entonces, el área funcional de la empresa tiene como estrategia utilizar los últimos recursos. Otro ejemplo que les doy es el call center. Un call center le permite también a una empresa optimizar la cantidad de clientes que tiene a nivel mundial. Entonces, durante mucho tiempo los call centers mexicanos eran muy activos, eran muy famosos, etcétera. Y de un momento a otro, las empresas multinacionales se dieron cuenta que los call centers en Colombia, por nuestra capacidad para tener un español bueno, un español no atropellado ni nada, sino que realmente nos reconocen a nivel mundial como el país que habla, digamos, entre comillas, el mejor español. No sé qué, uno no sabe qué significa eso, pero yo me imagino que tener con semántica, gramática, etcétera, la manera como construimos los verbos. Se volvieron muy famosos los call centers colombianos. Entonces, hablábamos la vez pasada del sector servicios. Entonces, fíjense que las tecnologías de la información impactan el sector servicio y en Colombia esto ha venido, digamos, creciendo de una manera exponencial y de lo que nos habla es que como área funcional, la empresa que decide tener esa estrategia, pues va, digamos, desarrollando una ventaja competitiva. La siguiente área funcional es la manera como la administración aborda la organización y la metodología. Entonces, por ejemplo, yo tengo una organización dentro de la cual mi metodología es una metodología interactiva. Es decir, que yo no espero a que el cliente me retroalimente, sino que yo permanentemente tengo una interactividad con el cliente. Permanente. El sector que sea. Entonces, metodológicamente hablando, ya el cliente no es una cosa por allá afuera, sino ya el cliente es algo realmente interno de la empresa que me da la posibilidad a mí de saber qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, el famoso buzón de sugerencias, etcétera, que es, digamos, la fidelización del cliente. Entonces yo digo, yo me voy a retroalimentar de lo que el cliente me está diciendo porque mi metodología no es reactiva, sino es proactiva. Y entonces mi organización es una organización postmoderna porque aborda
la premisa de que yo no me las sé todas y realmente quien me puede retroalimentar a mí sobre lo que estoy haciendo mal es el mismo cliente. La siguiente área funcional es la administración estratégica. Fíjense que nosotros en este módulo abordamos dos componentes de administración estratégica muy importantes, que son la gestión de conocimiento y el aprendizaje organizacional. Sin embargo, como les voy a hablar ahorita más en detalle, la parte de la estrategia es fundamental en términos de la planeación y un plan estratégico. Entonces, hoy es muy común que las empresas públicas, privadas, mixtas, como las ONGs, tienen un plan estratégico. Ese plan estratégico puede ser a corto plazo, es decir, a 1 año, puede ser a mediano plazo, es decir, a 5 años, 4 o 5 años, o a largo plazo, a 10 años. Entonces, la organización dice, el plan estratégico que más se acomoda a nosotros es mediano plazo. Entonces, listo. La administración estratégica de esa organización y de esa empresa o de esa entidad establece que su estrategia por el sector y todo es mejor a mediano plazo. Entonces habrá otra que no, habrá otra que su mercado es tan cambiante que su plan estratégico tiene que cambiar anualmente y tiene que ser revisado anualmente. Entonces eso depende de la dinámica del sector. Pero el plan estratégico sigue siendo fundamental hoy en día y el plan estratégico se nutre muchísimo de la gestión de conocimiento. La siguiente área funcional es la que, como les digo, es imperativa para la administración moderna, que es la que estamos estudiando, que es la gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque una administración hoy en día sin gestión de conocimiento es un fracaso, un fracaso. ¿Por qué? Porque la manera como yo reúno al capital intelectual de mi empresa me garantiza a mí ser competitivo. Vuelvo y les menciono el autor favorito mío en términos de la importancia de la competitividad y la productividad, que es Michael Porter. Michael Porter es una persona que hizo una contribución grandísima a la manera como las organizaciones veíamos la importancia de la competitividad, y él siempre dijo, si no hay gestión de conocimiento, es imposible tener competitividad, y en el diamante de Porter está implícito la gestión de conocimiento, el aprendizaje organizacional. Y sin embargo, fíjense que en las lecturas no lo tenemos, o no lo tenemos de manera explícita. Entonces ahí les boto el dato para que Michael Porter sea también un autor que exploremos mucho más allá del módulo. Y vuelvo y les repito, yo soy un estudiante de una maestría, de una especialización. Yo tengo un profesor, yo tengo una profesora y tengo una bibliografía. Esa no es toda la bibliografía que finalmente aborda todos los temas. Yo tengo que tener una proactividad para decir, me encantó el concepto de administración estratégica y voy a averiguar cuáles son los autores padres de la administración estratégica. Porque una cosa fue lo que hicimos en la actividad 1, que fue ver a grandes rasgos toda la concepción del conocimiento, y otra ya muy distinta, lo que se viene desarrollando durante los últimos 25 o 30 años. Entonces no podemos obviar que durante los últimos 25 o 30 años este tema ha sido retroalimentado y ha sido fortalecido por el estudio y la investigación de profesores, de personas. No sé si ustedes se dan cuenta en periódicos, por ejemplo, como La República y Portafolio, que a cada ratico hay eventos en las cámaras de comercio del país, en distintas instancias, universidades, etcétera, que se invitan a gurús. Entonces, el gurú de la venta estratégica, el gurú de los negocios electrónicos, etcétera. Eso implica que hay gente que sigue haciendo investigación sobre este tema y nadie tiene la absoluta verdad ni la última palabra. Entonces, yo los invito siempre a, digamos, a explorar bibliografía adicional. Ustedes entran a Google Scholar, a Google Académico, ahí bajan cualquier cantidad de información. Hoy las bases de datos, inclusive de la misma universidad, son importantísimas para que ustedes las exploren. No se queden solamente en lo que yo les sugiero en el módulo, sino intentemos mirar cuál es digamos, la teoría adicional que me presentan a mí profesores investigadores o simplemente personas que en la práctica han desarrollado una optimización de este tema. La siguiente área funcional es la gestión del talento. Pues, hoy la administración,
como lo vimos hace una semana, no obvia la importancia del capital intelectual. Acuérdense que en años anteriores, en décadas anteriores, nosotros decíamos, hay una oportunidad para entrar a la unidad de personal de una empresa, porque yo estudié psicología, entonces voy a entrar a personal. O la otra palabra era recursos humanos. Hoy no, si se fijan una empresa o una organización que está a la vanguardia, le llama talento humano. Y lo llama talento humano por una razón específica, que es este módulo. Utilizar el conocimiento como un activo y saber realmente el potencial de las personas con las que yo estoy interactuando. La siguiente área funcional es la gestión de proyectos. ¿Por qué? Muchas de las organizaciones en las que trabajamos no tienen dentro de su estrategia el 100% de las actividades definidas, sino que verdaderamente se dan cuenta que a través del año, a través del semestre, tienen que buscar nuevas fuentes de financiación o nuevas fuentes de alianzas estratégicas o nuevas fuentes de capital relacional, es decir, nuevos socios, etcétera, y eso lo compone un proyecto. Entonces, ¿qué pasa con un proyecto? Cuando yo voy a formular un proyecto y un equipo de trabajo va a formular un proyecto, todos los miembros del equipo me aportan a mí en la formulación de ese proyecto. Entonces, al final, ¿qué tiene ese proyecto? En lo más arriba hay un impacto, luego siguen los objetivos o el fin, luego siguen los propósitos del proyecto, luego esos propósitos son alimentados por unos productos, componentes o resultados. Los tres son sinónimos. Productos, componentes o resultados, los tres son sinónimos. Ellos son alimentados por las actividades y las actividades se producen a raíz de los insumos. Entonces, es una cadena que se fundamenta en lo más básico en insumos, pero que llegamos a tener al final un impacto dentro de esa misma cadena de formulación del proyecto. Por eso, la gestión de proyectos es fundamental. Yo puedo tener la iniciativa de formular un proyecto con un equipo y puedo decirle a la alta dirección, yo pienso que necesitamos un proyecto de X, Y, Z. Y la alta dirección dice, buenísima idea, es importantísimo ese tema, hágale, formule el proyecto. Entonces, ¿qué está haciendo la organización? Está premiando la creatividad y está premiando que la persona realmente utilice su conocimiento y está empezando de manera implícita a utilizar la gestión de conocimiento. Entonces, la gestión de proyectos es realmente muy importante. La siguiente es la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo lo que establece es qué dentro de mis actividades puede llegar a salir mal. Entonces yo hago un análisis de lo que puede llegar a salir mal dentro de mi semestre. La verdad, me parece a mí, personalmente, que eso tiene una connotación negativa dentro de la parte teórica. Es decir, ¿a qué me refiero? Que yo prefiero no abordar el riesgo y el análisis de riesgo, de la gestión de riesgo como algo negativo, sino me gustaría darle más bien una connotación positiva y yo le llamaría la gestión de supuestos. No lo que va a salir mal, sino lo que puede o debe salir bien. Entonces hay como una coyuntura dentro de la cual es muy importante analizar los riesgos, pero es más importante pensar en no que lo que va a salir mal, sino lo que me puede salir bien. Y así es como se define la gestión de riesgo dentro de la administración, dentro del enfoque de la administración como ciencia social aplicada. Y finalmente, el tema de logística. El tema de logística, ¿por qué es un área funcional? Porque casi todo hoy en día, dentro de los tres ámbitos, tiene logística. Y las personas que estamos en una organización, siempre vamos a estar abocados a que la logística nos impacte. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que entre más yo sepa cómo utiliza mi organización la logística, yo estoy informado de en la práctica cuáles son las tareas que yo voy a desempeñar y yo puedo hacer una contribución diciendo, en esta instancia de la logística fallamos en ABC, entregamos los refrigerios en el momento que no era, esa parte de la logística no funcionó. Escogimos un hotel que quedaba muy a trasmano y que no tenía parqueadero. O sea, esa parte de la logística fracasó. Entonces la administración moderna dice, no, la logística tiene que tener un impacto y el recurso humano tiene que saber
que debe contribuir a la manera como nosotros abordamos la logística. Entonces, esa parte es muy importante. Todos los elementos son importantes para definir lo que es el área funcional en términos de la administración. La vez pasada, algunos de sus compañeros me preguntaban todo el tema de cuál era la diferencia entre lo que es la aplicación y origen del conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Entonces vuelvo y repito para que quede claro si es que no quedó claro en la actividad, aunque para mí muchos de ustedes entendieron muy bien. Tácito, conocimiento tácito, es el que se aborda desde lo subjetivo, Yo tengo una competencia laboral, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les conté del tema de competencias laborales? Entonces, ¿qué es una competencia laboral? ¿Cuáles son los 5 elementos que reúne una competencia laboral? Aptitudes con P, aptitudes, actitudes con C, destrezas, habilidades y finalmente conocimientos. Entonces, dentro de esa definición de lo que es una competencia laboral, el conocimiento es tácito, porque está dentro de la persona. La persona lo aborda como algo que es intrínseco a sí mismo. Entonces ahí el tema tiene que ver con rutinas o capacidades o con conceptos y estrategias. ¿Sí me explico? Sin embargo, está el conocimiento que es explícito. Y en el conocimiento explícito, yo lo que entiendo, lo que sé, es porque hay un equipo y hay una objetividad dentro de la cual mi observación no es la última verdad, sino la observación de la gran cantidad de personas o de miembros del equipo es la que realmente me ayuda. Entonces, ¿ahí qué veo yo? Ahí lo que hay son unos componentes de socialización en los procesos y en los sistemas. O sea, yo ayudo a mejorar los procesos porque estoy siendo parte de un equipo y ayudo a que los sistemas organizacionales mejoren porque soy parte de un equipo y se conforma dentro de lo que es la parte del equipo. Pero yo no puedo decir, no, es que yo soy la persona que tiene la verdad absoluta sobre X o Y, Z. O sea, realmente eso no ocurre. Eso no ocurre. Entonces, esta es la explicación de la parte de conocimiento explícito y tácito, porque esto debe ser una parte integral de la administración moderna, el saber dónde estoy yo aplicando conocimiento explícito y dónde estoy. Ahora, como les decía al principio de la clase, necesitamos tener una definición sobre lo que es gestión, sobre lo que es estrategia y sobre lo que son los componentes del capital. Porque cuando yo digo la palabra gestión, hay diversos enfoques de autores contemporáneos que nos ayudan a entender qué finalmente es gestión. Y gestión, para varios autores, no es otra cosa que la acción y el efecto de gestionar o administrar cuando se refiere a negocios donde se considera un cuasi contrato que se origina por el cuidado de los intereses ajenos sin mandato de su dueño. En cristiano, yo firmo un contrato con una entidad, con una empresa. Puede ser un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido, etcétera, etcétera. O yo soy el dueño de una pyme y entonces la persona que estoy contratando está diciendo que va a colaborar con mis objetivos empresariales o mis objetivos organizacionales. Yo estoy cuidando intereses ajenos porque estoy haciendo gestión y esa gestión está ayudando a mi propio desempeño, pero está también ayudando al desempeño de la organización. Y no necesariamente estoy pensando en que alguien específico va a ser beneficiado, porque yo puedo pensar o puedo decidir que yo le trabajo a un dueño y que el dueño se queda con todo. Pero eso va a ser mentira, porque si yo explícitamente estoy trabajando con alguien, yo estoy recibiendo una remuneración. Entonces no necesariamente los intereses son explícitamente de la persona que es dueña. Si yo no realizo bien
mi gestión de conocimientos, si yo no organizo bien mi iniciativa, mis funciones, mis instintos de creatividad, la empresa no crece. Si yo me limito a tareas y solo me limito a tareas, y como ustedes saben, en Colombia tenemos la expresión, me limito a la hora nalga, estoy impidiendo que mi crecimiento y el de la empresa sean mucho mayores de lo que son en ese momento. Entonces, los intereses no solamente son de los dueños, los intereses también me corresponden a mí. También se habla que gestión es la acción y efecto de realizar tareas con cuidado, esfuerzo y eficacia para conducir a un fin. Entonces ahí viene lo que les explicaba con respecto al proyecto, a la iniciativa de tener proyectos. Entre más cuide yo la salud de la organización, porque yo estoy realmente entregándome a una, digamos, a una planeación estratégica, o porque me estoy entregando a una visión compartida, como lo hablaba Peter Senge, como lo habla Peter Senge, eso hace que yo esté haciendo una gran gestión. Entonces, a uno le preguntan, ¿usted cómo valora su gestión dentro de la empresa? ¿O usted cómo valora la gestión de la empresa? Y ahí está relacionado íntimamente, porque finalmente lo que hace es que implica cuando la acción se lleva a cabo administrando y se determinan los estilos de administración. Vuelvo y repito. Las acciones que yo desarrolle dentro de una organización impactan la manera como se administra la organización, y entonces en ese sentido el estilo de administrar en mi organización se define. Yo defino la parte como quiero llevar mi organización, y eso viene desde la gestión. Y la gestión administrativa, que sea basada en la gestión de conocimiento, pues siempre va a estar a la vanguardia. Porque el mayor desarrollo del concepto de gestión siempre se produce a partir de lo que, como lo estudiamos, de la segunda parte del siglo XX, cuando aparece lo que hablábamos, el microchip, la era del conocimiento y todo. Y como vimos, pues el padre es Peter Drucker, que, como les digo, pues fue muy prolífico en la publicación de libros, de conferencias, de charlas, de foros, y él por eso de alguna manera tuvo tanto impacto en el término gestión. Yo, sin embargo, estoy de acuerdo con el profesor que estamos estudiando hoy, que hay otros autores. Por ejemplo, acá aparece Rodríguez y Fontes, que dice que es un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo una mayor eficacia de una organización. Entonces ahí aparece eficacia, eficiencia, aparecen todos esos conceptos que dicen el tipo de gestión puede ser medido por unos indicadores que, dependiendo del estilo de administración, son los que me van a decir cómo me está yendo en el año, en el semestre. Entonces, es muy importante, como les decía anteriormente, saber qué autores trabajan en los métodos o las metodologías o las estrategias de gestión que, comparativamente hablando, es decir, el benchmarking, están siendo mucho más exitosas. En el caso de las ONGs, devolviéndonos al tercer tipo de organizaciones que hay hoy en día, llamadas también mixtas, lo que garantiza que haya una eficacia en una organización para las ONGs son las mejores prácticas. ¿Por qué? Como son organizaciones sin ánimo de lucro, a la hora de la verdad, yo lo que puedo demostrarle a la sociedad es que mi organización, mi ONG, logró tener mejores prácticas en A, B, C, y yo la puedo replicar en distintos conceptos, en distintos contextos. Una mejor práctica organizacional de una ONG puede ser, por ejemplo, que en este momento que estamos en una etapa de transición, haciendo un esfuerzo muy grande como país de pasar a ser un país que está permanentemente en un conflicto, y que de hecho el conflicto sigue, pero se firmó un acuerdo con un grupo. Hay unas intervenciones muy bonitas en sitios apartados que han dado un éxito total. Eso no lo ha hecho ni el Estado, ni lo ha hecho la empresa privada, sino lo ha hecho una ONG. Entonces, piensen en mi departamento, en el sur del Tolima. Entonces, en el sur del Tolima, que es donde nació el conflicto realmente, hoy en día podemos encontrar que hay organizaciones campesinas que se decidieron por el café,
por el café orgánico, por el café artesanal, etc. Para implementar la producción de ese café, hubo la necesidad y existió la necesidad de que los campesinos y los cafeteros se enamoraran de la asociatividad. Pues la implementación de la asociatividad en un contexto tan difícil como ese es un éxito. Y la ONG se convierte en una ONG exitosa que logró que un grupo de personas que nunca habían trabajado juntas, pues trabajen juntas. Entonces ahí esa parte es supremamente importante. Ya como función institucional global e integradora, las fuerzas de la organización enfatizan la dirección y ejercicio de liderazgo. Pues la gestión está íntimamente ligada al liderazgo. Y yo les diría, en Colombia desafortunadamente el liderazgo es a veces castigado. Una persona líder no es necesariamente bienvenida en una organización, porque de alguna manera es nuestra cultura. O sea, nuestra cultura desafortunadamente existe, por ejemplo, mucho la envidia, existe la intriga, existe, digamos, la disociación entre personas que no deberían ser así, pero naturalmente lo son. Y eso interfiere en el liderazgo, eso va apagando el que las personas tengan iniciativa. Gestión, liderazgo, iniciativa, son tres palabras que prácticamente son horizontales. Gestión, liderazgo, iniciativa. En sus empresas, en sus organizaciones, pregúntense, ¿el liderazgo es bienvenido o el liderazgo es atacado? Pregúntense bien. Y me cuentan si quieren ahorita que pare en la discusión de entre todos. Yo diría que desafortunadamente en mi experiencia en mi país, durante los últimos 20, 25 años, una persona líder en una organización le van apagando ese liderazgo porque explícita o implícitamente le matan la iniciativa. Sin embargo, esto en los contextos exitosos a nivel mundial es lo que hace la gran diferencia entre una organización exitosa y una que no es exitosa. Gestión también implica el proceso mediante el cual se obtienen y utilizan una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. Entonces yo ahí hago un seguimiento a cuáles y cómo se utilizan los recursos de la organización, como los veíamos en la primera diapositiva, y cómo esos recursos impactan y cómo se están utilizando. Entonces eso también tiene que ver con la medición de la gestión. Por lo tanto, todo administrador se orientará a realizar una gestión que sea eficiente para optimizar los resultados de la compañía o la organización, y eso está ligado a tener una estrategia efectiva, como se llama. Ahora pasemos al término estrategia. ¿Qué quiere decir estrategia para la gestión del conocimiento? ¿Por qué una pyme necesita tener estrategia? Hay dos autores, los investigan, Hacks y McClough. Ellos dicen la estrategia es la dirección intencionada al cambio para conseguir ventajas competitivas. Entonces ahí está la primera palabra clave, la gestión del cambio. ¿Cuántas de las organizaciones que ustedes conocen o en las que trabajan actualmente o con las que han interactuado le dan la bienvenida a la gestión del cambio? ¿Cuántas abrigan la gestión del cambio? ¿Gestión del cambio qué es? Yo estoy en un ambiente de incertidumbre y en ese ambiente de incertidumbre yo digo, hombre, definitivamente lo que veníamos haciendo desde hace 10 años para acá ya no nos funciona. No nos funciona. Pero gracias a Dios tenemos dentro de la estrategia la gestión de cambio. Entonces, estratégicamente, darle la bienvenida al cambio y darle santa sepultura al status quo salva la organización. Porque yo ya no quiero estar amarrado a un status quo. Y si se fijan, los análisis que ustedes hicieron muy bien en la actividad 1, ¿qué dicen? Que la era industrial durante siglo y medio le fascinó el status quo. La administración y la estrategia de la era industrial era
basada en el status quo. De un momento a otro el status quo se convierte en una piedra en el zapato para el crecimiento de una organización y para la estrategia de una organización. Entonces hay que darle mucha importancia a la gestión del cambio, y ahí también vuelvo y los invito. Los que les gusta tomar apuntes, gestión del cambio. ¿Qué hay detrás de la gestión del cambio? ¿Cuáles son los componentes de la gestión del cambio? ¿Y cómo podría yo implementarlos en mi empresa o en mi organización? Eso quiere decir que con esa estrategia de gestión del cambio yo creo ventajas competitivas, y estas ventajas competitivas se convierten en el objetivo principal de la empresa. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de encontrar. Pero el éxito finalmente de la empresa establece que si yo tengo esas ventajas competitivas identificadas, yo voy a estar a la vanguardia. Y esa vanguardia es muy importante. Ahora, como siempre les digo, no me gusta quedarme en teoría, teoría, teoría. Me gusta que aterricemos a la práctica. ¿Qué es una ventaja competitiva y cuál es la diferencia con una ventaja comparativa? Nosotros hemos oído la terminología de ventaja comparativa y ventaja competitiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? No conozco cuáles son sus pregrados, y si hubiéramos estado de manera presencial me hubiera encantado siempre preguntarles cuáles son sus carreras. Es lo que hubiese querido hacer de pronto en el encuadre pedagógico de la primera noche, que no lo pudimos hacer. Pero digamos que hay, dentro de ustedes, que son más o menos unos 40, hay 5 economistas. Entonces, esos economistas nos contarían a todos que hubo 2 autores clásicos dentro de la historia de la economía que se llamaron Adam Smith y David Ricardo. Esos 2 autores nos enseñaron que los países tienen ventajas comparativas sobre otros. Caso Colombia. 2 océanos. Uno de los países más biodiversos del planeta. Microclimas. Todos los microclimas que hay en el planeta están en Colombia. Ustedes traen una semilla de cualquier parte del globo y la encuentran en el microclima en Colombia y se da la semilla. El ejemplo que se me ocurre, los chiles mexicanos. Aquí se crecen jalapeños, serranos, chile pasilla, toda la variedad de chiles mexicanos en Colombia los estamos creciendo hoy. Y me dirán, no, pero eso es típico de México, ¿no? Colombia tiene esa ventaja comparativa, y es que los microclimas nos ayudan a tener una competitividad en aspectos que otros no lo podrían hacer. Bueno. Lo dice el profe, pero ¿eso es algo muy global o también aplica a la persona? No, también aplica a una persona. Ahí el ejemplo que se me ocurre a los que les gusta el automovilismo es Juan Pablo Montoya. ¿Cuál es la ventaja comparativa de Juan Pablo Montoya? Juan Pablo Montoya nació para hacer lo que hace. Él utilizó sus talentos naturales, es decir, sus vocaciones, sus ventajas comparativas de otras personas que no somos pilotos o nunca hubiéramos sido pilotos, para desarrollar una carrera porque tenía las habilidades que no tenían otros. Entonces, naturalmente, a él se le facilitaba ser un piloto exitosísimo a una muy temprana edad, y a los 5 años, 10 años, 15 años, 20, 25, 30, fue un piloto exitosísimo porque sus aptitudes, sus actitudes, sus habilidades, sus destrezas, finalmente componían su ventaja comparativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una ventaja competitiva? Que la ventaja competitiva yo la adquiero por decisión propia o una organización la adquiere por decisión propia. Porque una ventaja competitiva ya es el que yo decida ser mucho más propenso al éxito, porque yo decido siempre estar investigando qué es lo que me podría posicionar a mí dentro del mercado, dentro del sector en el que estoy. Eso me hace a mí ser competitivo. Dentro del ejemplo que les dije de Michael Porter. Michael Porter dice, si la gente utiliza el conocimiento para enriquecer su organización, encuentra una ventaja competitiva. Entonces, un ejemplo muy bonito para mí sería Toto. Toto, ¿por qué tiene ventajas competitivas? Toto tiene ventajas competitivas porque utiliza unas estrategias de mercado inéditas dentro de su sector.
¿Por qué, profe? ¿Cómo así? ¿Usted qué está hablando? Yo tengo un canguro toto. Yo tengo un morral toto. Si se me está dañando o me fascina mi morral y yo no quiero botarlo a la basura ni quiero comprar uno nuevo, yo lo llevo a Toto y Toto tiene el servicio de que si estoy, digamos, acá en este momento en Ibagué, lo mandan a Bogotá y me lo vuelven impecable por 15.000, 20.000 pesos. Toto no me obliga a mí a comprar un morral nuevo. Toto me dice, traiga el canguro, que usted ama ese canguro, nosotros se lo arreglamos. Eso es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Yo me enamoro de la marca y consciente o inconscientemente, eventualmente el próximo morral que yo ya quiera comprar o el próximo canguro que yo quiera comprar va a ser Toto. Toto. Porque me fascina la manera como ellos hicieron fidelización de marca y de cliente teniendo ese tipo de ventaja competitiva. Otro autor, que es Carrión Maroto, afirma que la estrategia es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y políticas y planes esenciales para lograrlos, que están establecidos de forma en que se definan en qué clase de negocio estoy como empresa o en dónde quiero estar y qué clase de empresa quiero ser o quiero tener. Entonces, la estrategia finalmente establece que yo voy a identificar la naturaleza de mi operación como organización. ¿Sí? Yo soy una organización que de pronto no tengo mi norte definido, pero si yo abordo la administración estratégica, de pronto eso se me va a dar y se me va a facilitar y yo lo voy a poder hacer. Entonces, esa parte es muy importante para el profesor Carrión. El profesor Chandler dice, aquel que entiende la estrategia se relaciona con el planteamiento de objetivos a largo plazo y la asignación de recursos disponibles para el logro eficiente de dichos objetivos. Una relación entre los activos de la empresa, todos los activos de la empresa y objetivos. Yo tengo unos activos en la empresa, pero estratégicamente los uso para tener objetivos. Y lo hago permanentemente. Y entonces estrategia quiere decir que yo no soy reactivo a mi sector comercial, empresarial, social, sino que soy proactivo. Y casi siempre tiene que ver con el largo plazo, independientemente que el plan estratégico sea, como se les expliqué ahorita, corto, mediano, largo. La estrategia siempre es largo plazo. Ahora, sí o sí, una estrategia siempre deberá establecer la asignación de recursos de que dispone la empresa para lograr de forma eficiente sus objetivos. Esto quiere decir que dentro de los recursos, aquellos que en este caso con la gestión de conocimientos son intangibles, son cada vez más importantes para la competitividad de las organizaciones. O sea, estrategia y competitividad van de la mano. Después tenemos otro autor como Kluwer que dice la estrategia tiene que ver con posicionar a una organización para que alcance una ventaja competitiva sostenible. Entonces este autor nos dice, ustedes encuentran la ventaja competitiva y la van a sacar del estadio. Obviamente, quien encuentra una ventaja competitiva en base o con el, digamos, como el origen de encontrar esa ventaja competitiva, va a ser la estrategia, yo posiciono mi marca, posiciono mi organización. Entonces, eso implica que hay que decidir cuáles son las industrias en las que queremos participar, cuáles son los productos y servicios que queremos ofrecer y cómo asignar los recursos corporativos para lograr una ventaja competitiva. Vuelvo y se los bajo a Cristiano. Colombia, en algún momento cuando Michael Porter nos visitó, quería diversificar sus sectores de exportación. Entonces quería tener un ramillete de exportaciones y eso era una ametralladora de ideas que vamos a exportar esto, vamos a exportar lo otro y vamos a dejar solamente de exportar café, banano, sino que vamos a cubrir una serie de sectores. Entonces Michael Porter dijo, miren, hermano, hagamos una cosa. Ustedes, ¿por qué más bien como colombianos no se abocan a encontrar unos sectores de clase mundial? Porque si ustedes se abocan a tener unos sectores de clase mundial, entonces eso les va a permitir realizar la identificación de una ventaja competitiva. Entonces, por ejemplo,
3 sectores de clase mundial que establece un programa del Ministerio de Comercio que se llama el Programa de Transformación Productiva. Es turismo de naturaleza, turismo de bienestar y turismo de salud. Entonces, una maravilla, porque ahí yo digo, qué berraquera la manera como yo identifiqué 3 sectores que anteriormente no estaban organizados y que hoy yo quiero, pues su objetivo principal es crear valor al accionista y demás partes interesadas ofreciendo valor al cliente. Lo característico ahí es que siempre van a haber un grupo de personas llamados los stakeholders, que son los accionistas, que son los clientes internos externos, que son el conglomerado del grupo de la organización, en donde yo estoy identificando pues que esto me da la oportunidad a mí de cubrir todos esos stakeholders, porque tanto accionistas como clientes internos externos están siendo partícipes de la identificación de la ventaja competitiva y obviamente partícipes de una estrategia óptima. Finalmente, Barney la define la estrategia como la teoría de una compañía sobre cómo competir exitosamente, o Hawkinson, una serie de obligaciones integradas y coordinadas y acciones diseñadas para explotar competencias centrales y ganar. Casi todo tiene que ver con ventaja competitiva. Hay otros autores que dicen, bueno, la manera de lograr objetivos organizacionales, la manera de desarrollar un plan completo para que a un plan específico que me haga elegir a mí cuáles van a ser mis clientes estratégicos y potenciales, o lo que les he venido hablando en la parte de la clase, Michael Porter, quien dice que la estrategia está íntimamente ligada con alcanzar el liderazgo y permanecer en el liderazgo, es decir, la creación de ventajas competitivas. Y el último autor que me fascina, que es Ken Omae, quien plantea que la idea de la estrategia es equivalente a la ventaja. Antes de ver el tema de los 5 pilares de otro autor que me gustó mucho dentro de esta investigación, que es el profesor Alberto Levi, para un momentico para que me cuenten qué preguntas tienen. A ver, aquí tengo a Sandra que me dice, profe, podemos en el transcurso de la clase ir preguntando. Sí, discúlpenme que me extendí muchísimo, pero discúlpame Sandra, sino que es que como el material es tan denso y me preocupa mucho, sobre todo, ¿sabe qué pasa? Que con ustedes me preocupó mucho el tema de la primera clase. Entonces yo quiero optimizar lo más posible, pero Sandra, tienes toda la razón, yo necesito ser más interactivo. Entonces, si quieres preguntarme algo, Sandra. Luz Mari me dice, le creemos, profe, no lo dudé. Un español más neutro. No te entendía, y Jonathan, un español más neutro, ¿qué quiere decir? Claudia Camacho creería también que por bajos costos de nómina, ¿verdad? Sí, sí, uno puede pensar que realmente una empresa quiere pues ahorrar en nómina, pero yo necesariamente no estoy convencido si el reducir un costo con la nómina va a garantizar competitividad o va a garantizar optimización. No sé. Eso finalmente, como lo establece la teoría de la gestión de conocimiento, si yo establezco una ventaja competitiva, tengo más ingresos y me permite tener más personal. Y no estoy pensando tanto en este tema de los costos de la nómina. No sé, ¿quién quiere deshabilitar su micrófono y preguntarme? Diego Carvajal, que tiene el micrófono habilitado, a ver. Ahí lo pongo en la palestra. Diego está por allá viendo partido de fútbol. Miguel Ángel me pregunta, no, perdón, Claudia Camacho me pregunta, le decía, de los contact centers de Colombia ya, ok. Sí, los contact centers lo que hicieron fue bajar los costos. Ese tema de bajar costos, a mí eso no sé. No estoy convencido con ese tema de bajar costos, pero
pero seguramente sí tiene que ver con optimización en Colombia se da. Miguel Ángel me pregunta, profe, ¿eso también depende del tamaño de la organización? Sí, sí, depende del tamaño de la organización. Pero sobre todo, Miguel y compañeros, depende de cómo la organización quiere posicionarse estratégicamente, independientemente de su tamaño, porque en este caso estamos utilizando el recurso que nos da el profe en términos de una pyme. O sea, una pyme cómo debe abordar la competitividad en términos de gestión, estrategia. Entonces yo te diría, no sé si entre más pequeña sea la organización, eso va a implicar que yo puedo ser más estratégico y competitivo, pero definitivamente fíjate que hay empresas a nivel mundial, piensa en Google, Miguel Ángel, piensa en Google. Google es un monstruo y sin embargo Google, el fundamento de Google es la gestión de conocimiento. Las oficinas de Google exploren en YouTube y en redes sociales lo que es la estrategia de Google. Eso es una locura, una locura. Esta gente es gestión de conocimiento puro. La creatividad es una constante en Google, una constante. Allá el liderazgo, la iniciativa, todo es premiado. La persona que llegue con nuevas ideas y diga, entonces uno siempre está viendo que Google le ofrece a uno nuevos servicios, porque Google no nació como es hoy. Google nació, imagínate, como un motor de búsqueda. Y hoy Google es un monstruo gigantesco, pero eso no ocurrió porque hay un solo gurú o tres gurús que se la pasan pensando. No, ellos retroalimentan el conocimiento a toda hora. Entonces es una empresa que se posiciona de una manera muy, muy impresionante, impresionante. Claudia Camacho, para las empresas internacionales. Sí, las empresas internacionales, como dice Sandra también, son muy innovadoras. Por eso son internacionales, por eso son multinacionales. Porque, nuevamente, y miren, no es solamente internacionales, porque Crepes and Waffles, Toto, Servientrega, digamos las bancas financieras que en Colombia se han posicionado a nivel internacional, Bancolombia, La Vivienda, etcétera, el Grupo Aval, lógicamente. Ellos han tenido siempre una decisión de internacionalizarse y no quedarse solamente en el ámbito local. Inclusive, uno de los desafíos más berracos que tenemos nosotros en Colombia es que una empresa y una organización se enamore de internacionalizar su naturaleza. Ríanse ustedes, la gente que, digamos, en algún momento quieren que su profe les haga una consultoría en el tema de internacionalización y cuando yo les explico la vaina dicen, uy, no, eso es muy jodido. No, eso es muy difícil. Eso, el resultado va a ser por allá el año entrante y nosotros necesitamos el billete ya hoy. Y no, esa vaina, definitivamente eso es una vaina que nosotros no queremos en este momento. Más adelante lo llamamos y miramos a ver si eso se puede hacer. Yo, listo, sano, pues no lo quieren hacer. Sin embargo, hay otras que se lo toman muy en serio y dicen, no, el éxito de esta organización va a estar afuera. Yo ya agoté el cliente interno y el cliente interno me hizo a mí darme cuenta que yo podía llegar mucho más adelante si cubría otras latitudes que en este momento no cubro. Entonces, innovan, inclusive dentro de su misma operación estratégica, la manera como yo quiero llegar adelante al tema. ¿Qué otras preguntas tenemos, muchachos? Cuéntenme. Y discúlpenme, no ha sido más interactivo hoy. Además que vamos a quedarnos, ya son 10 para las 10. Vamos a quedarnos con una parte de la presentación, pero no importa, la semana entrante le damos con todo. La semana entrante de la actividad número 2, miramos el tema de la actividad número 2. Aprovecho para decirles que la actividad número 2 va a estar abierta del 1 al 15 de noviembre, para que estén tranquilos, para que no se me pongan nerviosos. Vamos a ver cómo nos van las evaluaciones de la actividad 1 para mirar cómo modificamos ese tema. Pero ¿por qué quiero tener abierto 2 semanas esa actividad? Porque quiero que se sientan cómodos en que hay tiempo, por un lado. Y por otro lado, porque hay 2 puentes en la mitad. Hay puente el 5 de noviembre y hay puente el 12 de noviembre. Y ya sabemos nosotros cómo somos con el tema de los puentes. Entonces, para que estén tranquilos y todo,
me puedan escribir aquí a la plataforma o me escriben al correo electrónico, muchos de ustedes me escriben al correo electrónico, yo de uno les cuento o me escriben a la plataforma y les respondo. Ahí en el foro de la actividad 2, ¿cuál es el meollo del asunto? No, pues escojo los 4 autores y yo identifico que hay un compañero mío que tiene un autor que yo escogí y hago el proceso de análisis comparativo. Entonces, digamos, no es muy misterioso. ¿Por qué me gusta esa metodología de la actividad 2? Porque me da pie de pronto para conocerme con un compañero o compañera con quien voy a hacer la actividad 3. Y la actividad 3 va a estar abierta del 15 de noviembre al 29 de noviembre, muchachos, porque acuérdense que me van a tener que entregar la actividad 3 el 29 de noviembre. No nos vayamos quedando en este tema, que finalmente el tema de la evaluación es fundamental. Entonces piensen en esos plazos. Tienen plazo hasta el 15 de noviembre para la actividad 2 y tienen plazo hasta el 29 de noviembre para la actividad 3. Pero adelante, no seamos tan colombianos de dejar todo para lo último, por el amor de Dios. Que yo sea una persona que los puede motivar. No que yo lo haga, ¿no? No que yo sea pues el más, yo también soy el más colombiano. Pero me parece importante que yo no quiero que ustedes de verdad se me queden colgados en ese tema. Entonces, primero al 15, actividad 2, 15 al 29, actividad 3. Luzmeri Pardo, con mucho gusto. No, lo que quiero es que les vaya muy bien y que aprovechemos este tema porque, se dan cuenta, yo soy un apasionado de esta vaina y me frustra mucho que nuestro país pues, no tenga mucha más opción. Claudia Camacho. Hoy en día las empresas valoran mucho el conocimiento. En mi empresa y en muchos bancos incentivan mucho a los empleados para que aprendamos y nos ayudan con el estudio. Bueno, Claudia, pero ahí yo te pregunto, ¿esos incentivos cómo se materializan? Cuéntanos qué tipo de incentivos, Claudia. Ah, el 90% de la matrícula, ok. Ajá, de la matrícula. Bueno, sí, ese es un incentivo bonito. Pero no, ¿hay gestión de conocimiento dentro del banco? Claudia Camacho, ¿hay gestión de conocimiento dentro del banco? ¿Tú dirías que sí o que no? Ah, bueno, sí, ustedes obviamente los obligan a tener promedios. Sí hay gestión de conocimiento dentro del banco. Cuéntanos rápido cómo se traduce, cómo se puede ver esa gestión de conocimiento dentro del banco. ¿Por qué? O cómo dentro de lo que hemos estudiado estos 3 semanas, cómo se mide. Cuéntanos así chiquitico el ejemplo. Perdón, Claudia, no que te quería poner ahí en la palestra, pero me interesa mucho porque en un banco que haya gestión de conocimiento me sorprende. Bueno, digamos que después nos cuentas bien. ¿Quién más me quiere hacer preguntas? Para ver si de pronto alcanzo a terminar un par de diapositivas más. Si no, tranquilos, la semana entrante lo terminamos bien. Pero cuéntenme si hay alguna otra pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? O sea, ¿nadie entendió? Profesor mío que yo quería mucho me decía, cuando no haya preguntas en el grupo es porque nadie entendió. Entonces, porfa. Profe, buenas noches. Buenas noches para Hola, todos. Jonathan. Hola, Jonathan. La palabra sí. Profe, yo tengo unas preguntas con respecto a la actividad 2. No sé si las puedo hacer en este espacio. Sí, mira, inclusive Bianca me está preguntando que si la actividad se sube a un archivo con normas APA que contenga todos los puntos. No, APA, no, APA yo creo que es para la última actividad. APA para la 2 no. En la Aunque pronto actividad esto es incorrecto, pero la APA para la 2 no. Profe, en la actividad 2 nos dan los autores. Casualmente, unos de esos estaban en la lectura que hicimos de la actividad 1. Ajá. De esos autores tenemos que indagar un poco más sobre ellos y hacer un cuadro como el que nos da en el ejemplo, ¿cierto? Sí. Mi pregunta es, en el punto 2 dice, seleccione la gráfica de otro compañero y compárela con sus hallazgos. Entonces, hacemos una gráfica nosotros de 2 autores
y seleccionamos De una 4, gráfica del de compañero. 4. Gráfica de 4, Jonathan. Ah, ok. Y entonces habrá un compañero en el foro que, ¿qué? Habrá un compañero en el foro que también le haya interesado el mismo autor que te interesó a ti. Por decir Hegel, no sé, o bueno, el mismo Porter. Entonces tu compañero o tu compañera, ustedes dos se retroalimentan con ese autor. Profe, porque es que en el primer punto nos dice seleccione dos de los autores y en el punto 2 nos dice elabore una nueva gráfica que incluya a los cuatro autores. O sea, después de haber subido sobre dos autores y haber visto una gráfica de algún compañero sobre otros dos autores, dice que hagamos una gráfica con cuatro autores. O eso es lo que Sí, yo entiendo. sí, 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 sí. Tal cual dice ahí, porque esa rúbrica, acuérdate que esas rúbricas las hace la dirección de la especialización. O sea, yo ahí no, me gustaría intervenir, pero pues como profesor nuevo no tengo todavía autorización para hacerlo, pero así establece la rúbrica y pues ahí no, la tenemos que seguir. Inclusive, te cuento, en alguna cohorte yo hubiese diferido como profesor de que la actividad uno y 2 solo tuvieran el 20% y la última 60%. A mí me parece muy fuerte que la actividad 3 sea el 60%, pero pues yo sigo, tú sabes, me toca seguir instrucciones porque yo le estoy prestando un servicio profesional a la universidad y hasta que no me autoricen yo no lo puedo hacer. Yo intentaría que fuera como ponte 25, 25, 50, una cosa así, porque 60 para la actividad 3 me parece exagerado. Listo, profe, muchas gracias. Esa era mi duda sobre Tranquilo, las... Jonathan, muchas gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Porque pues nos faltan 4 minuticos y yo la verdad es que yo creo que los voy a dejar descansar, porque ha estado como bastante denso el tema. Y es bastante denso. Y la parte que me falta es muy importante para mí dárselas a ustedes. Y entonces, si de hoy en 8 podemos empezar así, 8:30 en punto, magnífico para hablarles del tema de capital intelectual. De todos modos, acuérdense, no se preocupen, ambas presentaciones que llevamos hasta ahorita se las voy a mandar a su correo electrónico, no se me estresen, eso ya es propiedad intelectual para ustedes y para la universidad. Entonces, muchachos, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O ya? ¿Todo el mundo muerto sueño? Cuéntenme. ¿Ya? Chao, pescado. Nos vamos. Sí, ya estamos todos como medio agotados. Gracias, muchachos. Entonces, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Chao, Carolina. Chao, Luzmeri. Chao, Carlos. Chao, Diego. Chao, Amanda. Chao, Zuli. Eliana. Chao. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Luis. Hasta luego, Judy, Eliana. Buenas noches a todos. Chao, Miguel Ángel. Chao, Jonathan, Jenny. Chao, Erika. Buenas noches. Chao, Juan Manuel. Chao, muchachos. Que tengan una feliz semana y nos vemos dentro de 8 días.